Vale, vale, yo creo que sí, se nos escucha bien. ¿Qué tal? ¿Has tenido hoy mucha faena, muchos entrenamientos, Mario? ¿Qué te estás preparando? He entrenado o sea, ahí me he tenido que venir a Menorca a hacer endoscopias y he entrenado a ¿qué ha sido? Las 6:30 de la mañana. Lo que pasa es que llevaba bien unos días pachuchillo y de hecho hoy tenía que estar, había invitado a mis padres a venir aprovechando que venía, que va a ser San Joan y todo eso, y me quedé en el hotel porque me estaba así pachuchillo, me he hecho una PCR y mañana cuando salga el resultado iré, ya por precaución, que al final los endoscopistas nos están tosiendo en la cara todo el día. Entonces, como ya no se hacen PCRs, a saber, pues bueno, aquí estoy encerrado en un hotel. Bueno, pues para todos los que estáis aquí, bueno, muchas gracias por estar en este directo. Bueno, para mí es todo un privilegio y un honor estar en este directo con Mario, el doctor Cucumber. Muchos de vosotros en los últimos meses pues habréis visto directos de él, publicaciones, poco a poco está empezando a divulgar bastante y pues bueno, mediación. Roberto Castellanos, muchos de vosotros lo conocéis y un poco por su presión y aliento a que se diera a conocer un poco en las redes sociales, cada vez está divulgando más y os puedo asegurar que tenemos a una máquina delante de nosotros, ¿vale? O sea, yo como médico que hace años un poco abrí un poco la veda de muchos de los que luego posteriormente hemos ido divulgando y apareciendo en redes sociales y se empieza a cambiar un poco ese paradigma de divulgación, donde poco a poco más en redes, a través de YouTube, de Instagram, etcétera, cada vez somos más médicos, pues auguro que en los próximos años, a nivel de gastroenterología, todo intestino, hígado, etcétera, y todo lo que sabe Mario, os vais a quedar alucinados, Bueno, pues sí, es así. Vale, pues bueno, estoy seguro que vamos a aprender mucho con él en la charla de hoy, todo lo que él va a divulgar. Bueno, Mario es gastroenterólogo, apasionado del deporte, como yo también, tanto para trabajarlo consigo mismo como para trabajar junto a deportistas. Me gustaría, antes de que entremos un poco en materia, evidentemente, siendo gastroenterólogo, vamos a abordar muchos temas en torno a la importancia del territorio gastrointestinal, el impacto sobre todo vinculado al deporte, ¿vale? Porque es el principal foco en el que presto atención, ¿vale? Pero bueno, me gustaría que te presentes, ¿vale? Y nos cuentes un poquito, pues bueno, cómo llegaste a la especialidad de gastroenterología, ¿vale? Ahora mismo, cómo estás desarrollando tu trabajo profesional y entremos en materia. vale, pues nada, lo primero es eso, que como siempre, como le dije una vez a mi tutor hace años cuando me puse ahí en la disyuntiva, yo cuando entras en el mundo de la medicina y ves que empiezas a salir todos los días a las 5 de la tarde, que lo ven como normal, encima los hepatólogos, que son como digo yo, mi tutor era hepatóloga, solo se dedicaba a hígado, son como los cardiólogos dentro de los digestivos, me decía como además la tía era del Gregorio Marañón, o sea, bueno, súper a fuego, como diciendo, hombre, es que la medicina es así y tal. Y yo le dije, mira, yo antes que médico soy deportista, un hombre de familia, como usted en familia, digo, la medicina es importante en mi vida, pero no es lo más. Entonces yo lo que digo, médico soy ahora, pero deportista soy desde que tengo memoria. Entonces el deporte va primero. Hay muchas de las cosas que se llaman por deportista, como Robert, que se pone a hablar y no es médico, pero sabe muchísimo de todo. Y bueno, eso por la parte deportiva. Y la parte de por qué es el digestivo. Pues porque como en la vida casi nunca me ha gustado elegir y siempre la he querido todo, yo quería la especialidad médico-quirúrgica, que decían que era urología, gine, otorrino, lo otras cosas que no, que son quirúrgicas. Entonces, para mí eran dos, o anestesia, o anestesista, o digestivo, porque digestivo es o sea, sin ser medicina interna, que no tienen técnicas propias, es la que tienes técnicas de cortar como yo veo, de cuchillo, que a la vez es súper amplia, es decir, hígado, páncreas, bazo, sistema circulatorio, un cirrótico es un puto cortocircuito, no me sale. Entonces la elegí porque me parecía la más amplia, como digo yo, la especialidad total. Y luego ya me ha gustado mucho la endoscopia y me dedico ahora sobre todo, o me gustaría dedicarme sobre todo a la endoscopia, pero no quita que sigues teniendo pues diagnósticos jodidos, pacientes dignos de un capítulo de House que te estás ahí comiendo la cabeza, está muy bien.
Bueno, pues vamos a entrar en materia y aprovechando esa especialidad que hiciste. Mira, yo quería hacerte una reflexión y que tú como gastroenterólogo, ¿vale? Pues me digas tu opinión. Mira, en los últimos años, yo que me dedico pues más a la medicina integrativa y dentro del mundo del deporte, yo he visto cómo ha ocurrido un punto de inflexión realmente respecto al estudio y profundidad del territorio gastrointestinal, cómo cada vez hay más divulgación no solo exclusivamente por el hecho de que cada vez pueda haber más Crohn, más colitis, más dispepsia funcional, más reflujo gastroesofágico, sino por el vínculo que cada vez creo que la literatura establece de forma más robusta en cómo una afección a nivel gastrointestinal, especialmente cuando se cronifica, puede afectar a otros territorios o a otros sistemas fisiológicos y de ahí que, pues bueno, cada vez se hable más de cómo puede afectar incluso las emociones, el tercer cerebro, del cual se habla mucho, etcétera. Creo que esto en muchas ocasiones también puede pasar la raya de lo esotérico y por desgracia también muchas veces podemos encontrar a mucha gente que parece que establece que todos los signos clínicos y síntomas de muchas patologías obedecen a una afección desde el intestino y por desgracia eso desvirtúa, creo, la propia fisiología y el quehacer que hay que hacer con el intestino. Pero tú cómo estás viendo, porque es una realidad, yo veo una barbaridad de divulgadores, de libros, de médicos, no médicos, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, hablando del territorio gastrointestinal y qué mejor que preguntarte a ti por esa verdad de lo que hay detrás con el vínculo integral del organismo. Pues mira, esto hay varios motivos, ¿vale? Os encuentro varios motivos. Están ligados todos entre ellos, pero es un, pues como en la medicina, al final no es una sola cosa, sino un cúmulo de circunstancias. La primera es, pues mira, ¿cuál es otro campo en el que todo vale y va por escuelas? Pues la psiquiatría, ¿no? Nadie tiene ni idea de cómo funciona el cerebro, cada uno tiene su teoría, ninguna es válida del todo y ninguna es inválida porque no hay una verdad absoluta. Se ve lo que funciona y lo que no. Entonces, ahí florecen escuelas. Pues ahora ha ocurrido lo mismo con la patología funcional digestiva, es decir, tienes una patología, sean malas digestiones, sean diarreas, sean dolores abdominales, sea hinchazón, eh, te hacen pruebas y salen todos normales, pero tú tienes esa sintomatología. Entonces, de repente, una persona dices, hostia, ¿y si este tiene un problema de motilidad? Le das un procinético y mejora, y otro no. Y otro de repente dices, oye, ¿y si tienes un sobrecrecimiento bacteriano? Le miras la flora y es verdad que tiene exceso de metano, le das rifaximina y mejora. Entonces, ¿qué ocurre? Que encima todo el tema de la microbiota se está estudiando ahora, está muy en boga y no poseemos los digestivos siquiera, ni siquiera tenemos la verdad absoluta, con lo cual es una zona llena de grises. Y como en toda zona llena de grises, todo vale y nada es cierto del todo. Sí se sabe lo que no es verdad, pero no puedes afirmar categóricamente que algo no sea cierto. Entonces, siempre en los grises es donde más va a diluirse todo. Y es un filón. Aparte de que es verdad que no sabemos muchas cosas, hay otras que sí sabemos, y también se presta mucho a lo psicosomático, es decir, hay mucho sesgo. No sabes si esta persona ha mejorado porque ha hecho un cambio de estilos de vida y no por esto que está tomando. No sabes si de verdad eso que está tomando lo ha mejorado. Es como se llama en estadística el efecto Hawthorne, que es por una fábrica de Inglaterra, de Hawthorne, tal, que se demostró que si cambiabas las luces de los operarios, sencillamente la iluminación para que supieran que estaban siendo observados, mejorará la productividad un 60, un 80%. Esto es lo mismo, no hace falta que el estilo, o sea, no hace falta que lo que le estés dando o esté haciendo sea correcto, con que él sepa que estás interviniendo sobre él, siendo una suerte de placebo, y él preste más atención a lo que está haciendo, mucha gente va a mejorar. Haga lo que haga paleo, haga ayuno intermitente, haga keto, haga... No importa, se está esforzando en llevar unos buenos estilos de vida, no importa lo que está haciendo, va a mejorar. Entonces, claro, cada uno va a decir que lo suyo es lo mejor y es lo que ha funcionado, pero a lo mejor otro no. Entonces, en estos grises, pues todo vale. Claro. Dentro de todos estos grises parece que en los últimos años, pues bueno, y creo que también es una de las batallas dentro de la gastroenterología y de la medicina, el verdadero abordaje, que creo que en muchas ocasiones queda un poco a un vacío del colon irritable, donde como tú bien dices, creo que muchas personas, yo creo que hasta se autodiagnostican, no tengo colon irritable y desde ahí, bueno, aparece, pues Ay, bueno, yo tengo mi teoría. pues todo, ¿eh? Yo con el colon irritable tengo mi teoría y la tengo muy clara.
O sea, yo creo que el colon Pues irritable... ofrécenosla, porque yo creo que mucha gente asume de por hecho, tengo colon irritable y bueno, pues háblanos de Mira, tu por teoría. ejemplo, yo creo que colon irritable es, siempre se lo digo a la gente que dice, tengo colon irritable, y les pregunto, ¿te han hecho una colonoscopia? No. ¿Te han hecho un test de sobrecrecimiento? No. Digo, vale, pues cuando yo te haga todo y todo sea negativo y todo sea normal, ya te ponemos la etiqueta, que en algunos casos es hasta peyorativa. Entonces, yo creo que el colon irritable es como un cajón desastre en el que entran muchísimas enfermedades no potencialmente letales o no potencialmente que te provocan un deterioro objetivo de tu organismo, pero que son enfermedades a fin de cuentas. A veces un colon irritable le haces una colonoscopia, tomas biopsias y resulta que es una colitis colágena o una colitis linfocítica. O como en mi caso, yo tengo mastocitosis sistémica, tengo el cuerpo lleno de mastocitos, yo me tomo un cromoglicato disódico 200 miligramos en fórmula magistral y se me quita el colon irritable. Es que no es colon irritable. Son muchas enfermedades Claro. leves, no graves, que provocan el espectro de dolor abdominal, diarrea, alternando estreñimiento y lo llamamos colon irritable, pero porque, pero no creo que haya un colon irritable, creo que bajo colon irritable se engloban todas esas patologías que a veces no se llegará nunca a lo que tiene, si se quedará como colon irritable y medidas higiénico-dietéticas que funcionan con todos, probióticos, etcétera, y en algunos casos se llegará a un diagnóstico, una colitis eosinofílica, colágena, linfocítica, un sobrecrecimiento bacteriano, una disbiosis. A veces hay una giardiesis, a veces tienes ahí un parásito, una ameba desde hace años dando por culo y en los ciclos de replicación te provoca diarrea. Es que hay muchas cosas. Claro, incluso sí, a pesar de no llegar a ningún diagnóstico, ahí sí que es cuando se puede quizá plantear ese efecto psicosomático o ese efecto de Claro, simpaticotonía, cortisol que esté afectando. Y es fisiológico, no es del colon, claro. o sea, No, directamente. pero es lo que le digo yo cuando la gente dice, ay, pero es que claro, entonces es estrés, ¿no? Le digo, sí, sí, pero no. Digo, no es estrés de estás loco y le prestas atención, no. El estrés libera adrenalina. El, eh, lo que llaman el tercer cerebro, hay toda una cadena del sistema simpático, parasimpático y ganglionares en el colon que son sensibles a acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, que van a responder a esas catecolaminas en sangre, a ese cortisol. No es que tu estrés te haga estar loco y te duela el abdomen, sino que esas sustancias van a interaccionar con tu colon y tu intestino. Colon irritable es uno de los diagnósticos estrella y en los últimos años yo veo cada vez más pacientes que me vienen. Además, tú lo verás también, porque yo creo que uno de los grandes problemas de los pacientes de gastroenterología es que van pasando por múltiples especialistas, se van haciendo constantes pruebas. Creo que además las pruebas, fíjate, Mario, hace poco acudí a un congreso y uno de los ponentes decía que pensaba que se estaba abusando mucho de las pruebas de disbiosis, etcétera, porque incluso si tú te lo hacías por la mañana o por la noche, podía cambiar absolutamente el diagnóstico y aplicar tratamientos, estilos de vida, antibióticos en función de algo tan Exagerado o no. sesgado, cuando aún nos falta tanto por saber, pues era dramático y se está haciendo así, ¿vale? Eso, Aprovechando un poco el boom. eso lo que tú dices, algunos pacientes se lo toman mal, luego, o sea, luego yo al final, a pesar del personaje que puedo hacer tal, yo con los pacientes tengo muy buena conexión siempre, les hablo con palabras llanas, siempre una de cal y una de arena, y siempre se lo digo. Cuando me vienen con un taco, que me vienen muchas veces a consultas con un taco, según le digo, ni lo abra señora porque no lo quiero mirar. Hombre, pero todo esto que me han hecho, digo, y sin embargo aquí está. Y digo, entonces, digo, ¿qué le han hecho? Déjame mirar un tránsito varitado, que le han visto, déjame mirar una hernia de hiato. Y dicen, ay, ¿cómo lo vas sabiendo? Digo, pues lo tenemos todos. Una hernia de hiato, todo el mundo a los 50 lo tiene, si eres culturista a los 30. O si has parido dos veces y ya estás embarazado, vas a tener una hernia de hiato por distensión. Te han hecho intolerancia a lactosa y fructosa y probablemente hayas dado débil a la lactosa, bla, 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 y sin embargo aquí estás. ¿Por qué no primero intentamos tratarte con un test and treat? Es decir, voy a ver si es dismotilidad dándote un poquito de domperidona. No te funciona. Voy a darte, voy a hacerte un test de SIBO y si da positivo vamos a probar un ciclo de rifaximirina. Primero vamos a probar y si ya no damos con la tecla, nos volvemos locos haciendo pruebas. Pero es muy fácil salir de esa consulta, que el paciente salga contento pensando que estás haciendo algo por él porque le has mandado una prueba, como el puñetero test de aliento por el Helicobacter pylori, que parece que tiene la culpa de todo, pero como se aprovechan de que el 87% de la población tiene el Helicobacter pylori, en cuanto tienes síntomas, oye, esto va a ser la bacteria, te mando el test y da positivo, ves, te dan el tratamiento que te destroza, después como has estado tan jodido, estás un mes bien y después a los 3 meses me vuelves a mí a la consulta contándome toda esa historia. Entonces sí se abusa mucho de prueba, pero porque hay mucha claudicación médica que yo también les entiendo, pero muchas veces es como, mira, tú quieres pruebas, yo te doy las pruebas, no vamos a encontrar nada, pero los dos nos quedamos contentos.
Y, Sí, sí. Has nombrado el SIBO, ¿vale? Y que quiero que profundicemos aquí, ¿vale? Tú eh, eres muy especialista, vamos a ir acotando porque si no creo que podríamos estar hablando de SIBO hasta mañana, pero vamos a ir directo, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es el SIBO y cuándo realmente podemos de forma robusta constatar que un paciente tiene SIBO? vale. El SIBO, estrictamente, solo habla de un sobrecrecimiento intestinal de bacterias. No medimos el colon, medimos el intestino. El intestino es muy diferente al colon. Justo ahora que además está en el máster de cápsula endoscópica, las heces no son heces hasta el colon. Lo que sale del ileón hacia el colon es una papilla amarilla todavía. La bilis todavía está amarilla, no son las heces marrones. Eso ocurre en el colon. El intestino tiene una muy baja carga bacteriana normalmente, no es como el colon, que, una vez más, hablando vulgarmente, es el saco de la mierda. El intestino no es así. Claro. El intestino es bilis, hay unas pocas bacterias, cuanto más te acercas a ileón distal, más bacterias, pero si tú lo ves es como una alfombra de vellosidades muy claritas, muy suavitas, que es donde se produce la verdadera absorción de los alimentos. Ahí no debería haber muchas bacterias. Ahora, ¿qué es el SIBO? Que por cualquier motivo o causa crezcan de más ciertas poblaciones de bacterias productoras de metano y otros gases, sobre todo reductoras, etcétera, etcétera, y se queden ahí acantonadas. Entonces, porque ahí no debería haber tanta bacteria. ¿Por qué puede ser el SIBO? Pues puedes tener adherencias de muchas cirugías y que tus asas intestinales se muevan mal y estás haciendo movimientos antiperistálticos un buen rato y eso provoca que se pudra antes de tiempo ese kilo, esa comida y crezcan bien. También puede ser que sencillamente tengas una producción de ácido reducida por un consumo de dosis muy altas de omeprazol u otro inhibidor de la bomba de protones y eso provoca que tu ácido del estómago no mate todas las bacterias que deberían matar en tu estómago y hace que tengas tal. O sencillamente que tengas ciertas bacterias invasoras que no debían estar ahí, han ocupado un nicho y se han quedado acantonadas. Entonces esto se mide con metano expirado. Hay unas gráficas y a partir de X rango se considera patológico siendo el incremento porcentual significativo para el diagnóstico. No es lo mismo tener, un ejemplo, sobre 140 que 160. Entonces, Ujú. es un sobrecrecimiento de bacterias donde no debiera haber muchas bacterias y que además se mantiene sostenido en el tiempo. ¿Cuáles serían los síntomas típicos que va a presentar cualquier paciente ya con un SIBO instalado? Siempre hinchazón, que esto es muy subjetivo, pero siempre hinchazón, algunos cólicos de gases y ocasionales diarreas. Ujú. La típica persona, y esto yo tengo muchas pacientes, especialmente mujeres, esto sí que es verdad que muy pocos hombres me relatan esta sintomatología de me levanto, doctor, por la mañana, es que estoy planchada y al final del día es que parezco embarazada. ¿Eso sería correspondiente al Es SIBO o síntoma tendría otras común. particularidades? Eso puede ser muchas cosas. Yo siempre lo primero que descarto es que puede provocar SIBO estreñimiento. Casi siempre es estreñimiento y esa distensión es el colon. Porque el intestino se tolera muy mal. La distensión da muchos síntomas, pero no hincha el abdomen mucho porque el intestino es así y no tiene mucha capacidad de distensión. Sin embargo, el colon es así, pero puede llegar a ponerse así, un megacolon, y es muy elástico. Y casi siempre que hay una hinchazón de la tripa es del colon. Y casi siempre eso corresponde a un sobrecrecimiento en el colon que no es SIBO, pero suele ser por estreñimiento. Y casi siempre se arregla arreglando el estreñimiento. Fíjate. Ujú. Ujú. Y hablando ya del propio tratamiento del SIBO, bueno, aquí podríamos hablar, el estandarizado, ¿vale? Son los antibióticos, la rifaximina, también existen otro tipo de tratamientos más naturales, alternativos. ¿Qué me podrías decir de las líneas de acción con las que tú sueles trabajar? Pues mira, para puntualizar, y aquí también doy mi opinión, pero me mojo, es decir, es mi opinión profesional. Cualquier antibiótico más potente que la rifaximina me parece una bestialidad. Y que si se da en un caso puntual, esté justificado por el curso clínico del paciente y es algo solo para ese paciente, nunca es recomendable para cualquiera. La rifaximina, yendo al término medio, es muy efectiva y un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque la rifaximina es un antibiótico muy especial que no se absorbe, no pasa a sangre, así que no vas a intoxicarte con él, no te va a afectar a tu salud. Yo siempre digo, es un colutorio para el colon. Es decir, es un antibiótico que por su estructura molecular lava el intestino y el colon, mata el 75-80% de la carga bacteriana y se hacen ciclos de una semana al mes. Es decir, tú llegas tu semanita al mes, te tomas 2 comprimidos de rifaximina cada 12 horas y descansas 3 semanas para que vuelva a crecer. No se va a absorber,
no, repito, no estás creando, no estás tomando un antibiótico porque lo estás cagando. Lo que estás es un colutorio. Entonces es un buen tratamiento, pero tiene varios coñazos, como que, por ejemplo, solo se venden cajas de 12 y tienes que tomarte 4 al día. Así que hazte una idea, son 2 cajas y media a la semana, bueno, un rollo. Y luego es verdad que ciertas cepas de probióticos están demostrando ocupar ese nicho que han ocupado otras bacterias que no debieran haber estado ahí y cuando las erradican y cuando dejas de tomar el probiótico muere y no se reproduce. Es la idea. Y es una buena opción. Y luego, por supuesto, ya hay extractos herbales y cosas de esas, pero al final la gente se olvida que muchas medicinas son extractos herbales. Es decir, la aspirina viene de la corteza del sauce, la penicilina viene de un hongo, viene del penicillium. O sea, no por ser plantas dejan de tener efecto químico. Ujú. Haciendo un paralelismo, ¿vale? Con el sobrecrecimiento a nivel de intestino, a nivel gástrico, antes lo has hablado, ¿vale? De la colonización que en muchas ocasiones suele existir del Helicobacter pylori, que no sé qué porcentaje que has dicho de la población que lo 7,5 tenemos. más o menos en los mediterráneos. 75, 87,5. La última, 80. la Claro, última pues tú revisión imagínate, pues claro, cuánta gente con gastritis, con un poquito de reflujo, etcétera. Pues lo mismo que tú has dicho, oye, mira, en 3 meses te veo, de momento vete haciendo la prueba y luego, sin investigar si hay más factores coadyuvantes como el tabaco, el alcohol, el estrés, etcétera, vamos a hacer el tratamiento que es el Pilera, ¿vale? Que yo personalmente he visto pacientes, o sea, más allá de lo que te haga a nivel gástrico, o sea, a nivel de rendimiento, a nivel emocional, a nivel incluso, yo asumo que esa carga de antibióticos afecta a las mitocondrias porque en deportistas lo he visto, es increíble el bajón que me dan. ¿Qué me puedes decir? Es más, o sea, fíjate, no sé, tú aquí estarás más puesto hace años, creo que era en el Congreso del 2016 de la Sociedad Española de Gastroenterología, se anunció como el tratamiento del Lactobacillus reuteri, era, pues, ahora me he acordado justo cuando has hablado de cómo determinados probióticos y cepas pueden actuar generando esa homeostasis, que es lo que estamos buscando del campo de la flora gástrica. Entonces sería un símil antes de recurrir al ostión de pilera. Claro, si es que la teoría es que no debería existir algo tal como flora gástrica, es decir, no debería haber en el estómago es una caja tonta, el estómago ni se absorbe nada, es una caja hostil llena de ácido que tiene que mezclar alimento y disolverlo y romperlo. El Helicobacter pylori sobrevive gracias a la ureasa que tiene, que lo que hace es romper la urea de los alimentos y también un poco de tus células y provoca amoníaco como producto que a su alrededor alcaliniza el medio y puede sobrevivir. Si se toma crónicamente el omeprazol, prolifera más también porque le estás favoreciendo estar, aunque luego, irónicamente, el omeprazol es parte del tratamiento con el Pirela. Pero el Helicobacter pylori, eh, lo importante es saber que, bueno, lo único importante que quiero dejar claro es que no solo no tiene nada que ver con el reflujo, sino que se ha demostrado en metaanálisis que es un factor protector. Hay gente Joder. que le has quitado el pylori y les empeora el reflujo. Siempre mejora los 2 primeros meses, porque el Helicobacter pylori provoca una hipergastrinemia que enseguida, cuando baja, esa gastrina no estimula las células parietales y hay menos ácido, pero luego vuelves a estar igual, ¿vale? Pero el Helicobacter pylori solo está indicado buscarlo y erradicarlo en caso de úlcera duodenal no explicada por toma de antiinflamatorios, otra causa. Antecedentes familiares de cáncer gástrico. Alto riesgo de cáncer gástrico porque tengas factores predisponentes o porque seas un fumador crónico, tomador de omeprazol crónico, etcétera. Y déficit no explicado de hierro, vitamina B12. Si no, no lo busques, porque no hay que erradicarlo porque no te va a hacer nada. ¿Te va a provocar una gastritis crónica? Puede, pero tomarte una cerveza todos los días también. ¿Sabes? Entonces no es coste efectivo meterte una bomba de 4 antibióticos durante 10 días que te va a destrozar la flora del intestino, te va a destrozar la flora del colon, algunas personas no lo toleran, etcétera, etcétera, etcétera. O, como ha pasado, una mujer está embarazada y no lo sabe, se toma el Pilera y al mes, anda, pues mira, tienes que abortar. Eso también puede pasar. Yo no pregunto a todas las pacientes que les doy Pilera si están embarazadas, aunque debiera, porque no te, eres digestivo, no te da por pensarlo. Y no todas te dan por decir que están buscando. Joder. Claro, tiene consecuencias. Pues, a ver, y tú personalmente, o sea, porque yo sí que personalmente veo muchos pacientes que me vienen tras sus tratamientos de pilera. Yo personalmente sí que creo que se abusa ciertamente, no solo por gastroenterólogos, creo que también desde atención primaria a la primera de cambio se abusa de la antibioticoterapia.
Sí, y de la búsqueda, como digo, y culpabilización del Helicobacter pylori. Es el comodín del Helicobacter. Que tienes molestias inespecíficas tipo de dispepsia. Vamos a buscar la bacteria que causa, como está establecido, que la dispepsia es una indicación, si quieres, o sea, que el Helicobacter pylori puede causar dispepsia, lo que nos dicen es la cara B, que hasta dos tercios o la mitad de los pacientes les quitas el pylori y se quedan con la dispepsia que les ha provocado el pylori. Entonces, Es perder el criterio médico y fisiológico que nos enseñaron en la carrera. no lo saben, ¿eh? Quiere decir, esto no se sabe si no te especializas mucho, si no lo buscas mucho. Y joder, y de hecho las guías lo dicen, si lo buscas y lo encuentras, lo tienes que tratar. Yo no puedo ver un Helicobacter pylori positivo y dejarlo, pero no lo busques si no crees que es la causa de los problemas de ese paciente. Has estado hablando del omeprazol y aquí vamos a entrar un poco, ¿vale? Porque si hay determinados fármacos, yo creo que están denostados y, pues bueno, al final creo que la responsabilidad de todo divulgador y de todo médico, que es lo que nos enseñaron en la carrera, hablar de indicaciones, hablar de contras, hablar de interacciones y absolutamente toda herramienta, incluidos los fármacos, la responsabilidad médica nos implica hablar de lo positivo y lo negativo, igual que cuando se habla del ayuno intermitente, de la cetosis o del deporte. Bien hecho puede ser una herramienta maravillosa, mal hecho puede ser catastrófico. Yo sé que tú estás muy, muy versado y has profundizado mucho en el estudio, rozando lo friki Por cuenta que del me trae, omeprazol. por cuenta que me trae, a mí sí. Vale, entonces me gustaría que me hables de, pues bueno, su funcionamiento, sus pros, que por muy denostado que esté, son clarísimos y la literatura y ya la epidemiología, pues de forma retrospectiva ya nos ha demostrado claramente todos los beneficios que tiene en el reflujo gastroesofágico, etcétera, y también sus posibles contras que ya las has nombrado, ¿vale? Como un abuso del omeprazol puede generar un SIBO. Sí, puede provocarlo perfectamente. Mira, el omeprazol primero. ¿Por qué tanto omeprazol? No por ser digestivo, sino porque desde que tengo uso de razón tengo reflujo. O sea, yo tuve reflujo neonatal. O sea, cágate, yo tengo reflujo Hostia. desde que tengo uso de memoria. Para mí tener acidez es lo más natural del mundo. Yo sé que el chuletón más botella de vino igual a 3 días jodido. Pero bueno, yo ya lo asumo. Así. Así es, así es. Hay omeprazol o no de por medio. Solo que, bueno, es como cuando te bebes 6 cubatas una noche. Tú sabes que vas a tener resaca, pero a lo mejor esa noche te apetecen esos 6 cubatas y Te los... compensa. Eso es así, la vida va a tomar decisiones. Entonces, el omeprazol, yo hubo un momento en la residencia cuando más empiezas a abusar de la cafeína, a comer comida de hospital de mierda, a dormir mal, con un estrés del copón, empecé a tener unos reflujos ya exagerados. Pasé de omeprazol a Nexium, que se supone que era más potente, y con dosis cuádruples de Nexium, 40 y 40 cada, o sea, cada 12 horas, me acuerdo que a otro amigo digestivo le dije, bueno, me hice una gastroscopia y tengo esophagitis del lado de Los Ángeles, o sea, la más con dosis máximas. Y me dijo un adjunto y un amigo mío, eso no es normal, Mario, también hay que ver si tienes un Zollinger Ellison, que es tener un tumor que te genera catecolaminas y hace que tengas mucho ácido, ¿vale? Es un feocromocitoma y cosas de estas. Y es un gastrinoma, perdón, el Zollinger Ellison. Y ya me quedé preocupado y dije, bueno, voy a buscar. Y fue cuando busqué y me leí todo lo leíble y leí que si tiene que ser tomado con el estómago vacío, dejando al menos media hora, 45 minutos para la absorción, o del 85 al 92% no se absorbe. Con lo cual no estaba absorbiendo nada de lo omeprazol que tomaba. Empecé a tomarlo bien y con 40 de omeprazol me va. Con 20 a veces, pero como peso 85 kilos, con 40 al final. Y ya no necesito tanto, pero es que si no lo tomas bien es como no tomarlo. Y antes tenías el rescate de la ranitidina, pero la han quitado del mercado, así que, es decir, cuando se te olvidaba y comías, decías, bueno, tengo una ranitidina que me funciona igual. Eso por un lado. Pros y contras. Muy fácil. Pros, todos cuando esté indicado. Contras, todos cuando no esté indicado. Entonces, yo he vivido las dos. O sea, ningún fármaco es gratis. El omeprazol es relativamente inocuo, por no decir casi del todo inocuo, a medio plazo. El problema es que el- lo que yo llamaba el pack abuelo era tu adiro por el riesgo cardiovascular y como antes se pensaba que el adiro 100, la aspirina en 100 miligramos era suficiente para ser progresiva, el omeprazol para protegerte el estómago. Entonces todos los abuelos llevaban su omeprazol puesto. Y me acuerdo que fue cuando estaba yo en tercero de carrera, salió el primer artículo de prensa escrita divulgativa
el omeprazol puede asociarse con aumento de la demencia, que era un falso silogismo de un abuso de omeprazol a largo plazo puede provocar un déficit crónico de B12, que puede provocar una demencia folicular ascendente, bla, 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 bla. Total, se vio como un problema la propia o sea, la Federación de Medicamentos de España estableció que había un abuso sistemático del omeprazol, que encima en España es ultra barato, 1,40 € sin receta, 1,80 € vale el omeprazol. Entonces, todo el mundo tomaba su omeprazol. Entonces ahora estamos viviendo a la hiperconcienciación de no tomar omeprazol hasta el punto de que nos hemos pasado de frenada. Antes todo el mundo lo tomaba, ahora no lo quiere tomar nadie. Entonces, ventajas. Si tienes reflujo, tómatelo porque no vas a vivir bien. Vas a acabar haciendo un esófago de Barrett y ese esófago de Barrett va a acabar haciendo un adenocarcinoma de esófago y vas a acabar muriendo. O vas a hacer una úlcera gástrica que se perforará y puedes morir. O vas a destrozarte el duodeno y vas a estar sin vivir. Con lo cual, tómatelo porque no tomártelo es que va a ser peor. Ahora, si te lo tomas y no lo necesitas, se te van a crear pólipos de glándulas fúngicas, puedes provocar una metaplasia intestinal, es decir, un cambio de epitelio de gástrico intestinal en el estómago con un posible aumento del riesgo de cáncer de estómago, puedes provocar un sobrecrecimiento bacteriano, un déficit de absorción de B12, suma y sigue. Ujú. Em, A ver, como todo, al final esto es como tantos y tantos fármacos. Yo creo que aún después de 40 años también con las estatinas, que claramente en los estudios se ha demostrado cuándo claramente van a salvar vidas, posinfarto, cuando la persona tiene una hipercolesterolemia familiar. Sí, sí. Y digo, pero ¿tienen efectos secundarios? Muchísimos. Se ha abusado también. Sí, es eso, o sea, pero claro, o sea, es susto o muerte que decimos. Si no las necesitas, pues a lo mejor te jodes el hígado para nada. Si las necesitas y no te lo tomas, pues lo mismo te reinfartas. No sé, es que de eso va a ser médico. La gente se piensa que es dar medicamentos así. No, 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 no. Tienes que pararte a pensar lo que le vas a joder a cambio de lo que le vas a arreglar. Ahora, si tiene este problema aquí, pues hombre, venga, vamos a poner esto un poquito así. De eso va la medicina, pero la gente no se da cuenta. Mira, Mario, yo que trabajo mucho con la medicina deportiva, pues, tú sabes perfectamente, ¿vale? Porque lo practicas en ti mismo, las fases, independientemente de que sean del culturismo, las fases de hipertrofia, ya sea para el CrossFit, sea para hipertrofia, o sea para el fútbol o baloncesto, donde una persona tiene que establecer 3, 4, 5 meses de un entrenamiento y una nutrición dirigida a la hipertrofia, donde sí o sí tengo que generar un superávit calórico y donde sí o sí tengo que comer mucho. Yo el otro día te lo comentaba cuando estábamos hablando de los temas de los cuales íbamos a hablar, donde, pues bueno, evidentemente uno de los mayores problemas dentro del mundo de la hipertrofia del culturismo es el territorio gastrointestinal. De Sí. ahí muchas veces los panzones, el problema del reflujo gastroesofágico, culturistas que literalmente acaban hasta los cojones cuando se retiran de tanto comer por los problemas que han tenido gastrointestinales, y una tendencia que empiezo a observar en algunos preparadores que cogen a chiquillos y les tienen que hacer una fase de hipertrofia de 2, de 3 meses con 4.500, 5.000, 6.000 calorías, es pautarles, ojo, sin ser médicos, o muchos que se lo autotoman porque en el gimnasio se lo están hablando, pues así vas a llegar a poder comer mejor, no vas a tener problemas. Acabar con ese abuso del omeprazol del cual tú estás hablando, pero es una estrategia que cada vez la veo más extendida con tal de llegar a las calorías que si no, por el reflujo, el hinchazón, la gastritis, etcétera, no se podría realizar. ¿Cuál sería para ti el consejo? O sea, en consulta a un deportista que te dice, mira, sí o sí tengo que pasar por esta fase, Mario, y tengo que comer por cojones, es que si no, no crezco. ¿Cuál sería tu consejo? Pues mira, en este caso, en el que, al igual que cuando estás hablando con un toxicómano, estás hablando de reducción de daños o minimización de riesgos, es decir, donde la persona ya va a abusar de su cuerpo sí o sí, y si no le das una solución, se va a ir a otro médico que se la dé. En este caso les diría que el omeprazol no tiene ningún sentido y que lo que deberían tomar son procinéticos, como la domperidona, 10 miligramos cada 8 horas. Porque lo que ellos están buscando es un vaciamiento gástrico acelerado y una mejor motilidad gástrica, esofágica e intestinal, con lo cual no están apuntando en la dirección correcta. ¿Qué ocurre? Que si se hinchan a comer y se van luego a meterse 200 kilos en prensa, obviamente eso va a subir al esófago y eso va a quemar. Pues hombre, a lo mejor también planifícate mejor las comidas. No necesitas comer media hora antes de entrenar, porque te cuento un secreto, el pico máximo de glucosa es a los 45 minutos y el pico máximo de hidratos en general y grasas a la hora y media. Quiero decir, no comas, no hagas eso. Entonces, lo que les diría es que el problema no es el ácido, el problema es
que lo que tiene en el estómago, que obviamente va a estar ácido, sube. Entonces, que si van a meterse cantidades ingentes de comida, primero, lo que les recomendaría es mejor, eso ya lo saben todos, comidas menos copiosas, más espaciadas. No dejas de descansar el estómago, pero no te lo pones así al menos. Y segundo, cuando hagas comidas muy gordas, primero intenta que los alimentos estén, bueno, primero mastica bien, cabrón, no hables mientras comes, no bebas bebidas carbonatadas, intenta que lo que entre sea comida, después de comer date un pequeño paseo para ayudar a la digestión, no te sientes en el sofá a ver la tele o no te tumbes. Medidas higiénicas que doy por hecho aparte, eh, intentar tomar alimentos los más simples posibles. Por ejemplo, en vez de una grasa muy saturada, pues grasas de cadena media como el aceite de coco, grasas poliinsaturadas que van a pasar más rápido. Y después, que si se van a meter algún tipo de farmacología, no miren tanto por los IVPs, tipo omeprazol, y miren más por los procinéticos. Ujú. Nos preguntaban, ¿vale? Porque no te habían escuchado qué tipo de procinéticos eran los que recomendabas, porque no te Yo, habían escuchado. cada uno utiliza uno. Yo utilizo la domperidona, el Motilium, porque es el que a mí, con el que tengo experiencia. Hay otras personas que dan otros. Yo, acimetrina, aunque tengo bueno, famotilina, yo doy domperidona, que es el con el que yo tengo experiencia. Tiene un perfil de seguridad muy elevado, salvo que el paciente esté con psicofármacos o con cualquier fármaco que provoque una acumulación de acetilcolina y neurotransmisores, porque puede provocar una, ¿cómo se dice? Puedes provocar, no me sale ahora, alguna distonía o hipertonías, algunas cosas chunguillas. El Primperan valdría también. El famoso Primperan para las náuseas es un procinético. Bueno, Ujú. Has hablado de algo muy importante. En muchas ocasiones yo creo que intentamos salvar las situaciones con cañonazos y muchas veces es cuestión de cómo planificar. Tú como deportista, además, en muchas ocasiones verás que según cómo tengas el estómago, según la comida previa y demás al entrenamiento, cambia totalmente el rendimiento, las sensaciones, tienes flato, etcétera. muchísimo. Y, por ejemplo, algo que yo veo dentro del deporte que cada vez se instala más para intentar ir suelto y ligero son dos herramientas. Una a la cual se le tenía mucho miedo, que creo que tú además la haces porque el otro día te vi, creo que a las 4:30 o a las 5 por ahí, entrenando de la mañana, que es poder hacer un entrenamiento en ayunas. Y ya creo que está totalmente instalado que si la ingesta del día de antes es copiosa, abundante, el glucógeno te va a permitir entrenar bien. Y otra, no sé tú aquí qué me podrás decir, ¿vale? Al menos en culturismo está muy instalado que en la última comida, al menos 90, 120 minutos antes, sean papillas con los tres macronutrientes hidrolizados, hidrolizado de proteína, algún tipo de grasa, tipo crema, butirato, aceite de coco, lo que has dicho, ¿vale? Y alguna crema de arroz, de forma que esa papilla ya tenga todo hidrolizado. Serían esas dos herramientas que veo que cada vez se instalan más. No sé tú qué me puedes decir, además, también como deportista. Voy a empezar por la segunda, que es la más interesante en mi opinión, que es no quería, o sea, no quería ser tan técnico, pero efectivamente tú lo que estás haciendo es que te estás comiendo un alimento predigerido, estás ahorrando al estómago su función básicamente. Eso va casi a hacer así, ¡blup! Y entrar en el duodeno directo, porque ya está hidrolizado. El estómago tiene que romper y mezclar. Si tú te estás metiendo algo premasticado, prehidrolizado, eso en 45 minutos lo tienes a la mitad del intestino. Con lo cual está de puta madre. Quien tenga la posibilidad de hacer eso, de tomarse un porridge con un poquito de aceite de coco, con unas proteínas pues bien hidrolizadas, con una carne muy bien cocinada o desmenuzada, lo que sea, o algo con, o incluso eso, en un aislado de suero, en proteína, tal. Por supuesto, a los 45 minutos tiene el picazo de nutrientes en sangre y está full equip con el estómago cómodo. Que es lo mismo que pasa pues con cosas como los geles deportivos y tal, que es el picazo a la media hora, lo notas enseguida. En cuanto a lo de o sea, que sea una gran opción para quien sepa y tenga acceso a ello. Solo que creo que visto así tienes que saber mucho y saber lo que estás haciendo para hacerlo. O sea, tienes que ser un profesional, básicamente. O tener detrás un profesional que te diga que lo hagas. Y lo otro, como digo, yo creo que ya está superado. A mí personalmente no me entusiasma entrenar en ayunas, pero a veces como una carrera de ultra puede durar 30 a 36 horas, también está bien que veas tu resistencia a la fatiga que te provoque ir tirando de reservas. Tu cuerpo va a tener la mala costumbre, como dice en el vídeo mío del ayuno, de mantener todos los valores muy estrechos y va a poner en marcha los mecanismos necesarios para que eso ocurra. Con lo cual, para un ejercicio corto de una hora, ¿qué más te da hacerlo en ayunas? Ahora, sí es verdad que un ejercicio largo en ayunas es el momento en que tu cuerpo te dice, oye, que me estoy Hasta aquí. consumiendo. Claro,
que las reservas se han acabado, macho, que empieza a tirar de los ladrillos de la casa. Claro, 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 claro. ¿Tú cómo normalmente ahora estás entrenando? Que, bueno, cuando puedes, ¿no? Por tus guardias y Sí, pero demás, mira, ¿no? siempre lo hago lo mismo. Desayuno normal, a media mañana un batido de aislado de suero, o sea, y como comida copiosa, copiosa, porque últimamente no hago del todo ayuno intermitente, porque lo rompo, pero para mí la comida seria ha terminado en la comida. A las 5 de la tarde, algo ligero, tipo fruta tal, y 1 hora después de eso, el entreno. Tengo todavía el fin de la digestión de la comida copiosa sin la hinchazón, el pequeño reboost de la merienda, hago que de puta madre, vuelvo y batido de proteínas, unos frutos secos y a dormir. Ujú. Mira, has nombrado ahora el famoso ayuno intermitente, del cual tanto se habla, ¿vale? Creo que en muchas ocasiones, de forma a veces tan esotérico que creo que hace daño a los procesos verdaderos fisiológicos en los cuales puede ayudar a efectos metabólicos, etcétera. Para mí, sin lugar a dudas, el mayor beneficio que tiene el ayuno intermitente es la adherencia, lo fácil que es de hacer que se te olvide por la mañana. Ya está. Que para mí lo mejor es el grado de adherencia que te facilita, ¿vale? Creo que cada vez se está estudiando más el impacto en la sensibilidad a la insulina, etcétera. Pero bueno, ¿qué me puedes decir tú como gastroenterólogo respecto a la integración del ayuno intermitente? Vale, primero, el ayuno intermitente, desde el punto de vista de la gastroenterología, es maravilloso, porque el estómago le estás dejando descansar un montón. Y hoy día, como vivimos, no lo dejamos descansar nunca. Estamos picando todo el puto día. Y por eso mismo digo lo del omeprazol, tomarlo por la mañana, porque el resto del día no vas a tener el estómago vacío en ningún momento. Se te va a ir la mano a unos frutos secos, se te va a ir la mano a una uva, se te va a ir la mano. Es normal, normal. Vivimos en un ambiente ya sobre, gracias a Dios, con una disponibilidad de alimento abrumadora. Desde el punto de vista de la gastroenterología, es bueno y hace que el cuerpo también haga sus procesos fisiológicos, sus picos hormonales cuando debe, sus picos insulínicos, de glucagón, todo cuando debe y como debe. En personas siempre sanas, ¿de acuerdo? Una persona con fiebre pues tiene un hipermetabolismo que no quiero que te estés 16 horas sin comer, ¿sabes? Una persona embarazada pues tampoco quiero que estés 16 horas sin comer, o una lactante, o un paciente con un cáncer. Pero una persona sana no le va a pasar nada. Luego, cada uno tiene una tolerancia. Para mí, el mayor beneficio real del ayuno intermitente son dos. Uno, no puedes comer lo que puedes comer. Por ejemplo, no creo que un culturista, salvo que tenga unas capacidades fuera de lo común, un culturista de 120 kilos, 130 kilos, ¿cómo coño se mete en 6 horas casi 5.000 calorías? Muy No, es más, difícil. reventaría y ahí sería muy perjudicial que lo intentara hacer. Entonces, esa persona, por ejemplo, no va a poder porque no va a poder meter las calorías. Pero, sin embargo, alguien que quiera adelgazar, aunque se dé caprichos, no vas a pasar a las 2.500 por muy bruto que te pongas. El problema, que es difícil hacerlo. El beneficio, y para mí lo mejor del ayuno intermitente, la jodida disciplina y el aprender a pasar hambre. Es decir, dejar de identificar el tengo hambre como. Aprender que tengo hambre, nada, no es mi hora, luego como. Es como Eso. el alcohólico que yo no soy tan estricto, le digo, deja el alcohol de golpe. No. Le digo, date un premio el finde. Y cuando te apetezca alcohol, di, el viernes es mi día de la cerveza. Es una reducción, y sabe que va a llegar, es como el premio. No es lo ideal, hombre, no es lo mejor, pero te ayuda a disciplinarte. Y luego tienes más capacidad de pasar hambre en el futuro. Puedes hacer una dieta normal sin ser ayuno intermitente, como lo que estoy haciendo yo ahora, sin pegarte una tracón cada hora y media. Ujú, totalmente. Hablando de, bueno, antes hemos hablado del daño que nos puede hacer el omeprazol y me gustaría que me dijeras cuáles son los principales fármacos que observas. Yo creo que quizá más allá del omeprazol, los antiinflamatorios quizás serían los fármacos que más podemos observar. Yo la metformina he visto también como fármaco afectar a nivel gastrointestinal bastante, Sí, ¿vale? Pero tú, diarrea, sí, sí. ¿vale? Entonces, ¿tú qué es lo que más ves de esa iatrogenia gastrointestinal por fármacos? Bueno, el rey el rey del daño intestinal indiscutible y absoluto son los antiinflamatorios no esteroideos y los esteroideos, es decir, los corticoides y los AINES. Ibuprofeno, prednisona, metilprednisolona, naproxeno. Yo he tenido chica de 16 años que por dolor de regla se toma un naproxeno de 500 miligramos y tiene un agujero así en el estómago.
O gastropatía crónica por AINES. Tú haces una cápsula endoscópica y está todo lleno de aftas, de úlceras, porque es una persona que por un reuma o por algo que le duele, una artrosis o porque se ha roto la cadera hace 3 meses, toma cada 8 horas ibuprofeno y no le han puesto unas dosis altas de IBPs, de omeprazol. Los AINES y los corticoides son el top uno. Luego, otros pueden provocar daño, pero más funcional, como la metformina, que puede provocar diarrea. Los antidiabéticos, los nuevos análogos de la GLP-1, como el Saxenda, la liraglutida y estos pueden Mm. provocar náuseas. Las estatinas pueden provocar hígado graso y esteatorrea. Bueno, ya la ecetimiba y ¿cómo se llama? Y los captadores de grasa, no me sale el nombre ahora, los fenofibratos provocan esteatorrea Sí. también, diarrea. Pues es que sí, es que a la parte digestiva al final te lo estás tomando por la boca. Es que tiene un efecto local. El fármaco también, aparte del efecto sistémico. Y el aparato digestivo es muy largo y muy irrigado. Pues es que casi todo lo que te tomes le va a afectar. Mm. Estoy hablando de fármacos, pero mira, una pregunta que me hacen todos los días, ¿vale? Y que genera mucha controversia, mira, sobre todo, las cápsulas de suplementos, creatinas, glutaminas, aminoácidos que suelen ir con muchos edulcorantes, muchos acidificantes, la creatina que ya de por sí tiene un pH ácido y sobre todo, o sea, hasta qué punto los edulcorantes, ¿vale? La sucralosa, el xilitol, el eritritol, etcétera, pueden, o sea, tú, mejor que tú, nadie nos lo va a responder y es una pregunta tan recurrente, ¿vale? Y que genera tanta controversia y que hace que mucha gente, además, en ese intento de huir de lo que aparentemente puede hacer daño, acaban solo con la stevia como si fuera el cáliz sagrado. ¿Qué Clarísima, nos puedes decir? clarísima. A mí, a mí es que cada gente dice, sale de una planta, digo, ya, y la marihuana y la cocaína, quiero decir, no por salir de una planta es Y mejor. además de endulzante tiene lo que yo te No, diga. porque dulce en la garganta, no en la boca, es que no lo entiendo. Pero, a ver, yo aquí, una vez más, sé más como consumidor que como médico, porque los médicos esto no nos lo enseñan. Yo, cuando competía en élite en karate con 16, 17 años, tenía que estar en 73 kilos y ahí se movían las categorías de 3 kilos en 3 kilos, con lo cual tenías que estar ahí. Y claro, un metabolismo, un chaval de 16 años que se pega 5 horas entrenando, estaba que devoraba. ¿Qué hice? Empecé a tomarme, es que yo no lo pienso, té rojo con leche y 24 pastillas de sacarina cada té. 24 pastillas de sacarina En cada uno. en cada té. Ese era el nivel de tolerancia y de necesidad de dulzor que necesito. Yo ahora ya me he hecho muchas, me he hecho 4 en un café. Ahora, y ya es dulce, ¿eh? Pero bueno, o sea, Pero entonces, ¿al día cuántas tomabas? al día. Yo me fundía una caja de sacarina en 2 días y medio. Es más, me iba con la bici por ahí y me iba para generar saliva echando pastillas de sacarina en la boca. Esto teniendo 16 años. O sea, brutalidad. ¿Qué ocurrió? Me preocupé y empecé a buscar, oye, ¿es cancerígena la sacarina? Primero, di que no. O sea, los estudios, aunque no, cogieron una rata y decían, oye, rata, te voy a dar 8.000 pastillas de sacarina al día durante un año y no vieron incremento de cáncer. Luego en monos no ha demostrado ser cancerígena, si no estaría retirado. Sí que el ciclamato tuvo ahí algún problema, que por cierto deja un sabor arenoso, por eso a mí no me gusta, así que bueno, cosas. Sí es cierto, ahora lo que dice, bueno, y luego otra anécdota. La sacarina, pues por cosas de la vida, porque se elimina por el riñón, endulza la orina. Muchos decían, no, es que los diabéticos me han venido diciendo, es que tengo una orina dulce, no, esto es normal, oye, estamos sacarina. Y al final es que endulza la orina, pues se elimina. Ahora, la que no se elimine por riñón y se elimine por heces, obviamente no deja de ser algo parecido, por ejemplo, a la goma guar, al xilitol, a la Claro. glucosa, no deja de ser un compuesto no digerible por ti, es decir, la sacarina, o sea, los edulcorantes, su función es imitan estructuralmente un azúcar, tus papilas lo identifican como azúcar, pero no puedes romperlo. Entonces no engordan, pero eso va a llegar a tu intestino. ¿Conozco datos exactos de que si provocan sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis o daño? No, no los conozco, pero seguro que los hay, los buscaré, pero tiene toda la lógica fisiológica que aquellos edulcorantes que se eliminen por materia fecal alteren la microbiota. No es mi caso, a mí no me sientan mal, pero tiene toda la lógica que los que lo hagan lo alteren. Pueden hacerlo, tienen potencial para ello, pero tiene que juntarse que tengas una sensibilidad muy especial hacia ellos y tomes altas cantidades. El mejor ejemplo es los chicles que llevan xilitol y mucha fenilalanina y te dicen que tomar muchos chicles sin azúcar te puede provocar diarrea. Y lo pone en cada caja de chicles si lo miras. Hostia.
No, no lo había visto, o sea, lo Lo pone en, pone, en puede las cajas coger. de Que chicle. cualquiera en su caja, coge una caja de chicles sin azúcar y verá que pone tomar demasiado puede provocar diarrea. Hostia. Bueno, hablando de ese deporte que tú tanto has hecho, y aquí vamos a entrar en un ámbito que quería profundizar mucho contigo, porque, bueno, primero como gastroenterólogo, segundo como amante de la fisiología y tercero por todo el deporte que has hecho y compañeros que has tenido, la anemia del deportista, algo que tanto se ve, ¿vale? Que tú además como técnico de laboratorio has investigado muchísimo. Me Al gusta mucho. final, al final este es un proceso multifactorial, ¿vale? Porque yo creo que al final también el deportista, sobre todo, ya no de élite, también de amateur, muchas veces yo lo veo en consulta, el deportista amateur te puede hacer más burradas que el de élite, porque está menos controlado, cae más en el sobreentrenamiento y al final es un proceso multifactorial. También cae la testosterona, que favorece la eritropoyesis, la EPO puede caer, ¿vale? O sea, hay el cortisol, o sea, hay muchos ámbitos. Pero, bueno, háblanos en términos generales, no solo a nivel de gastroenterología, por qué está tan extendido y es tan profunda y puede acabar con la mejor temporada del mejor deportista, la anemia del deportista. Vale, voy a diferenciar tres grupos muy importantes que van a presentar tres motivos diferentes de anemia. El primero, el amateur. El amateur de cualquier tipo, sobre todo indicado hacia el fisicoculturismo o perder peso. Esa suele ser una anemia ferropénica carencial, porque es una persona que pollo y arroz, bíceps, tríceps, pollo y arroz, pecho, espalda. Esa persona no está aportando hierro a la dieta y acaba consumiendo mi propio hermano, que está cuadradísimo, tal, pero claro, él también fue joven e inexperto, hizo una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque no comía carne roja, no comía marisco, no comía fuentes de hierro. Esa es la primera, la carencial, la más fácil de ver en la analítica y la más fácil de solucionar. No hace falta ni suplementar. Comete un buen chuletón cada 3 días, tío, un mes y ya está. ¿Vale? O los berberechos tienen mucho hierro, los mejillones, las sardinas, muchas cosas. Esa por un lado. La del medio, que puede ser por dos motivos, es la del culturista profesional, que puede seguir siendo carencial, porque muchos siguen dietas muy restrictivas aún así y sin ninguna casi proteína, o sea, animal de carne roja, tal, porque es salmón, porque es la proteína que te da omega 3, DHA y un montón de ácidos grasos, y pollo, cordero a veces y cerdo en las zonas magras, que no dejan de ser carnes blancas, y al final igual, te pueden hacer una carencial encima en un tío que genera mucho músculo. Porque hay un secreto, la hemoglobina, el grupo hemo tiene hierro, pero la mioglobina Claro, también. Y están llenos de mioglobina, están así, necesitan hierro. Vale. Y el segundo tipo que le ocurre, y el tercer tipo, mejor dicho, que le ocurre al segundo tipo de pacientes, que son los culturistas profesionales y los de endurance, los de deportes de ultradistancia, agresiones al cuerpo brutales, nadadores, que es la que se llama en los pacientes hospitalizados anemia de procesos crónicos, que es secundaria a un estado proinflamatorio, pero proinflamatorio real, de CPK elevadísima, cortisol elevadísimo, proteína C reactiva elevada, dímero D elevado, ferritina irónicamente elevada. Que estos, tú haces la analítica y tienen los depósitos de hierro normales o incluso elevados, pero tienen anemia, tienen la hemoglobina baja. Y esto se debe a un secuestro medular y hepático por los macrófagos del hierro. Las citoquinas proinflamatorias les mandan la señal de secuestrar hierro para generar defensas. Así que no se lo sueltan a los hematíes. Así que no generas hemoglobina y haces una anemia por ese exceso de entrenamiento extenuante y por esa agresión constante a tu cuerpo. ¿El deporte es bueno? Sí, pero como todo en la vida, si te pasas, no. Yo sé que cuando hago una claro, carrera de 100 kilómetros, yo me paso jodido una semana, yo me encuentro mal, duermo con fiebre los 2 primeros días. Eh, claro, esto es importantísimo porque cuántos pacientes, hombres o mujeres, asumen que su debilidad, su cansancio que están teniendo cuando se supone que tienen que coger el pico de forma no es por anemia porque están viendo una ferritina en una mujer de 160, que es una barbaridad, o en un tío de 600 y ahí el índice de saturación de transferrina está por los suelos porque está existiendo ese robo hepático. Eso es, eso es. Y dicen, joder, venga, aporta hierro, da igual, todo el hierro que aportes, o lo vas a cagar o se va a quedar en tu médula. Es que no. Entonces, eso es importante verlo. Entonces, ahí hay que pedir otras cosas, hay que pedir aptoglobina, hay que tal, no hay que llegar a ello, pero la respuesta lo daría una biopsia medular, que no hay que llegar a ello. Pero, claro, si tienes una biopsia medular, que es la forma en la que los libros nos enseñan, oye, mira, sideroblastos, está todo lleno de macrófagos llenos de hierro. Pero que esa es la lógica.
Claro, esto es brutal lo que acabas de decir, Mario. A ver si lo logramos explicar para los que nos están escuchando que lo logran entender, porque acabas de describir la tormenta de citoquinas que ocurría en el COVID, donde por el proceso inflamatorio y la reclutación de hierro por el sistema inmune existían ferritinas muy elevadas y luego no existía hemoglobina ni llegada de oxígeno y nada favorecía la elevación de la saturación por una inflamación sistémica por citoquinas circulantes, la proteína C reactiva, la ferritina, etcétera, y existía ese atrape por parte de los macrófagos, especialmente, como tú bien decías, en obesos, ¿vale? Porque tiene una respuesta proinflamatoria más potente. Claro, claro, por eso, o sea, el deporte bien hecho, sí, pero mal hecho te está haciendo una verdadera tormenta de citoquinas que te pueden llevar al hoyo. Tú lo sabes, tú cuando llevas sobreentrenado de verdad, sobreentrenado de, por ejemplo, yo una vez más hablo de donde yo más me he sentido sobreentrenado, que es corriendo. Yo al cuarto día entre 20 kilómetros estoy durmiendo y me levanto con calambre, se me sube el gemelo durmiendo, tengo fiebre, o sea, te notas mal. Tú dices, amén de que esa rotura constante de mioglobina y tal y cual hace que el riñón al final puedes hacer la nefropatía por pigmentos. Eso cristaliza los túbulos renales, o sea, que es que todo tiene consecuencias. Hay que medir un poco y tienes que saber que estás pagando un precio. Yo sé que un día en una ultra, con mucho calor, poca hidratación, muchos geles y tal, puedo hacer una radiomiólisis y acabar en la UCI. Yo corro mis ultras sabiendo que no son buenas. Yo sé que me puedo hacer daño. No, quien te diga que una ultra es buena te está mintiendo, no lo es. De esto que acabas de hablar, bueno, vamos a profundizar un poco, ¿vale? O sea, porque yo creo que cada vez se está mirando un poquito más, ¿vale? Cómo se tiene que hacer la comida intraentrenamiento. Pues bueno, como bien has dicho, para un culturista, para alguien que va a hacer una sesión de 1 hora, hora y 20, etcétera, para un triatlón olímpico, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Pero las barbaridades que hay, que se hacen el endurance, ¿vale? Ultra trail, etcétera, ¿vale? Aquí al final, o sea, puede ser severo, se puede generar un edema neuronal, un coma o una muerte, ¿vale? Por el abuso de geles, la deshidratación, las alteraciones hiperosmolares, ¿vale? Tú que lo has vivido además en compañeros, me gustaría un poco que nos expliques y cuáles son tus consejos, ¿vale? Para evitar algo que puede ser fatal en gente que se va al desierto, al Sáhara, a hacer 5 días seguidos maratones y barbaridades. Bueno, iba a coger los tenis, los geles y iba a enseñarlos, pero a ver, el problema principal es lo mismo. Voy a empezar por el final. Para situaciones de guerra, para situaciones muy jodidas, se creó los coloides como el gelaspan, la gelafundina, cosas que tú las metes en sangre, roban, secuestran de golpe el agua de los tejidos y hacen que aumente la volemia intravascular, con lo cual sigue regando los órganos mientras esa pierna amputada se te cae a chorros y te dan esos 30-45 minutos de no morirte hasta que llegas al hospital, ¿de acuerdo? Es decir, estás creando un ambiente muy hiperosmolar con mucha concentración de cosas en sangre para robar agua de los tejidos. Si no es totalmente necesario, los de la UCI no les gusta nada el gelaspan, la gelafondina, porque saben que daña los órganos, sobre todo los riñones. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Se supone que cada gel, si tú te paras a leerlo y estudias, cada gel debería ir acompañado de medio litro de agua. Cada gel. No lo hacemos nadie. No lo hacemos nadie. Yo 200, 250 y yo soy muy bebedor. Yo llevo 2 cantimploras y otras 2 detrás porque yo prefiero llevar peso a pasar sed. Pero es que en teoría los geles te deshidratan mucho, son muy perosmolares, llevan 160 miligramos de maltodextrina, de glucosa, generan una presión osmótica, una presión oncótica, mejor dicho, hacia la sangre intravascular muy potente, te deshidratan. Yo tengo una carrera en meta en la Transgran Canaria 2019, que me acuerdo que me dijo un amigo, joder, ¿qué cuadra estás? ¿No? Y digo, no, estoy seco. Como le dijo a mi amigo su padre, llevan los ojos en la nuca. Es decir, llegas tan deshidratado que aunque no tengas sed, porque tus receptores intravasculares te dicen que estás hidratado, los músculos están totalmente secos. Entonces, eso para empezar es una agresión muy grande. ¿Cómo se podría solucionar? Bebe. Bebe y toma sales entre carrera. Yo lo hago ya sistemático. Cada media hora un gel, cada hora una pastilla de sales. Y si quiero más, doy más, pero nunca menos. No tenga hambre, tenga tal, me pita la alarma del reloj, pum, gel. Lo siento. Es que si no, vas a petar. Así que lo primero sería hidrátate.
Y luego lo segundo, bueno, realmente es que es sobre todo eso, el ser consciente de la hidratación y de que es que todos estos suplementos tienen un precio, que es que son mucha concentración en muy poco tiempo y es que te estás deshidratando el resto de la parte del cuerpo. Y la anécdota que me has dicho es lo de provocarte una isquemia. Esto es Mm. muy teórico, además lo dijimos los dos, esto fue un amigo en esa misma Gran Canaria que al final de la carrera íbamos corriendo y empezó a pararse y que le daban calambres en la tripa. Y no, yo, bueno, calambres normales. Pero es que era sistemático, cada vez que volvía a echar a correr, le volvían a dar calambres muy intensos. Y cuando acabó la carrera, se hizo una melena, es decir, una deposición negra típica de la crisis isquémica, que dijimos de coña, tío, has hecho un síndrome del robo. Es decir, estás exigiendo el cuádriceps tanto que te está seguramente haciendo efecto sifón y te está quitando sangre de la arteria mesentérica. Esto es una paja mental, una teoría que nos hicimos, pero era totalmente lógico, porque existen otras partes del cuerpo a veces. Hay una Claro. fístula y hace un síndrome del robo que se nota mucho en el cerebro. Cuando hay un sifón y le quita el cerebro unos segundos riego, haces un blackout. Y así es como se investigó. No tiene por qué ser diferente en el resto del cuerpo. Perdona mientras hablas que voy a apagar el cargador, que se me apaga. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, esto para todos los que nos seguís y hemos hablado, fundamental lo que ha dicho Mario, hidratación para toda la gente que haga endurance, Eso es. tomar los geles con agua y las sales minerales, ¿vale? Para mí, yo siempre esto os lo he dicho y os lo he repetido hasta la saciedad, ¿vale? O sea, no os olvidéis del sodio, pero dentro del mundo del culturismo esto está súper instalado. Meter tu hidrato de carbono mientras estás entrenando, meter pues la creatina, todo lo que haya que hacer, ¿vale? En el intraentrenamiento, pero no os olvidéis del sodio. Mira, una cosa, ahora me he acordado, dentro del intraentrenamiento, a lo mejor, yo creo que esta burrada que te voy a decir no ocurrirá tanto dentro del endurance, pero bueno, dentro del culturismo, sobre todo los críos, hay en muchas ocasiones que, pues bueno, yo creo que pueden estar una hora antes de ir a entrenar preparándose un combo con barbaridades, ¿vale? De suplementos, ¿vale? Vale, y esto es, fíjate qué incoherencia, porque bueno, pues cualquier persona, como bien hemos dicho antes, puedes estar un montón de horas sin haber comido, que si tu reserva de glucógeno muscular y hepático hoy es perfecto, 16, 18 horas, y vas a entrenar de puta madre. Y, o sea, yo he tenido chavales con reventados a nivel renal, creatininas de 1,8, 2,1, y tú además que has estudiado tanto del tema de insulina, imagínate lo que supone para un tío que además llega enérgico al entrenamiento con tus comidas, con tu glucógeno, 100 gramos de maltodestrina, con unas hiperglucemias a 2,20, 2,40, meándote cada 5 minutos mientras entrenas. Imagínate esto lo que puede suponer. Claro, o sea, es decir, teniendo una glucosa de más de 200 en sangre, como un diabético, provocando una corriente osmótica en el riñón, que además les está empeorando su insuficiencia renal, con lo cual todo lo que se está metiendo se les está yendo por el váter, no tiene sentido. Esas personas que llegan a esos niveles, yo, si tuviera 1,8 de creatinina, empezaría a pensar que puedo acabar en una rotondita de estas de diálisis, donde cuando te llaman de la UCI no corres tanto, porque la diálisis bueno, los pacientes están muy malitos. Entonces, hombre, ya yo creo que llegamos a niveles. Yo siempre dije lo mismo. Yo dije, yo dejaré de jugar a rugby cuando me joda las rodillas, que al final no ha ocurrido. Pero yo tengo claro que si un día me rompía, como nos pasa casi todos al final, los cruzados iba a parar, porque mi salud está por delante de cualquier afición o rendimiento. Y si no paras, tío, si ya sabes que te estás haciendo daño, déjate asesorar muy de cerca y no hagas mucho el animal. Que el cuerpo, siempre digo lo mismo, hasta que se queja aguanta mucho, pero desde que se queja hasta que la palmas ya no tanto, ¿eh? Claro, claro, y fíjate, a colación de lo que has dicho, hablando del rendimiento endurance, hablando de toma de fármacos, búsqueda de rendimiento a costa de todo, algo que que te comenté. Yo no sé si tú lo habrás visto, pero yo he visto muchos ciclistas, gente de endurance, triatletas, el otro día te lo comenté, bueno, y culturistas ya, imagínate que van con las rodillas destrozadas y es su día de pierna, su ibuprofeno o su paracetamol previo a cada entrenamiento diariamente. Yo no sé esto si lo has visto. Primero, es absurdo a efectos de entrenamiento, ya estuvimos hablando de la supercompensación que buscamos gracias a la inflamación, pero es que a nivel gastrointestinal, 6 días a la semana, meterte tu antiinflamatorio para lograr aguantar el dolor, o sea, es que es un sinsentido por todos lados. Y vamos a decir otra cosa, que yo mismo lo ignoraba hasta que me he juntado con mis QRs nefrólogos y tal, y cardiólogos.
los tres grandes enemigos de los antiinflamatorios, y tienen diferentes perfiles entre sí, uno hace más daño a otra cosa, hacen daño al riñón, al corazón y al aparato digestivo. Yo miro por lo mío, pero también aumenta el riesgo cardiovascular y también provocan daño renal per se. Con lo cual, un día quieres entrenar, quieres tener una analgesia, has comido, tienes el estómago protegido y puntualmente te tomas un ibuprofeno, sí. ¿Tienes una contractura y estás 5 días que sabes que vas a acabar tomándotelo? Sí. Pero sistemáticamente lo que tú dices, uno, rompes la cascada del ácido araquidónico que provoca activación de vías como el mTOR, las heat shock proteins, que son las HST, otro de los grandes descubrimientos. Es decir, ese estado proinflamatorio es lo que provoca el estrés metabólico que va a invitar a tu cuerpo a hacer un remodelado para no volver a ese estrés. Pero si tú Claro. simplemente cortas ese estrés, le estás diciendo, no es para tanto, no, no hace falta tanto, nene. Y por otra parte, te estás haciendo daño orgánico a diario. Entonces, no lo hagas. Quiero decir, no es una ventaja. Es decir, te lo estás tomando para poder tirar 20 kilos, pero a tu cuerpo le estás diciendo que estás bien así. Que esos 20 kilos de más no hagas un remodelado porque con tu ibuprofeno te estás quedando guay. No estás haciendo nada. ¿Y tú esto lo has visto? ¿Tú, entre compañeros, que crees que dentro del endurance está extendido? Dentro del endurance está extendido sabiendo que te estás jodiendo. Yo, por ejemplo, yo ya lo conté en un vídeo, yo he hecho una barbaridad que me podía haber muerto y si me hubiera muerto me lo hubiera merecido, que fue darme un mal de altura y decir, vale, pues lo arreglo con corticoides y diuréticos. Y debería haberme dado la vuelta. Pero estaba en una situación de mi vida en un momento, y también, hombre, también te voy a decir que a 4.800 metros no se piensa bien del todo, que dije, bueno, pues me meto 320 miligramos de prednisona, que es una dosis totalmente de putos locos. 320. O sea, un gramo se le da a la esclerosis múltiple, pues yo 320 miligramos por mis cojones toreros. Y esa noche cagué sangre. esa noche dije, me la merezco, me lo merezco. Pero sabiendo que me estoy jodiendo. Quien haga eso buscando un beneficio, sabiendo que paga un precio, pues como te he dicho con las copas y como te he dicho con el reflujo, si acepta las consecuencias y en ese momento te merece la pena, te respeto y lo respeto. Pero no me vengas con, no, es que esto, no. Acepta que te estás jodiendo. Y si quieres hacerlo, hazlo. Pero no te justifiques. Hmm. Pasemos a el tema controvertido, estrella, y metiéndonos un poco en camisa once varas. Yo creo que precisamente también porque aún falta muchísimo por estudiar y aquí yo sé que tú has profundizado muchísimo el tema de la permeabilidad intestinal, aunque vamos a matizar, la permeabilidad intestinal es un proceso fisiológico inherente al funcionamiento correcto del intestino, ¿vale? Y si hablamos de un síndrome como tal, es la hiperpermeabilidad intestinal, que Correcto. existe y que me gustaría que matices a la perfección, ¿vale? Porque de nuevo otra vez parece que hay un saco roto de patologías vinculadas, de autismo, de enfermedades autoinmunes, de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que parte hay, ¿vale? O sea, yo y lo he podido corroborar ¿vale? Pues como al final el sistema inmune está totalmente vinculado a esos procesos cuando son muy agudos, solo hay que ver la celiaquía, ¿vale? La predisposición a enfermedades autoinmunes y demás. Pero bueno, por tu experiencia y por todo lo que has estudiado, háblanos de este síndrome cada vez más extendido en las redes y del que todo el mundo habla. Vale, hay dos, pues igual que la inflamación, voy a diferenciar dos grandes grupos. Una hiperpermeabilidad, o vamos a decir para simplificar, una permeabilidad intestinal severa y una larvada crónica y subclínica, ¿vale? La severa es la de un lactante que es alérgico a la proteína de leche y te hace bueno, una NEC no, pero te hace una diarrea de sangre, barre las vellosidades intestinales y se le quedan unos agujeros microscópicos así, donde se revienta si toma leche. O una enfermedad de Crohn, donde igual una colitis ulcerosa, donde se ha barrido todo totalmente, está tan destrozado, es una tierra quemada, ese intestino y ese colon, y todo lo que tomes va a pasar casi libremente porque las vellosidades están eliminadas, los linfocitos están muy locos y estás jodido. O un síndrome que sí que es muy típico, que tengas una viriasis intestinal o ciertas bacterias que te han barrido tu flora y las vellosidades y durante los siguientes meses a 3 meses que regeneras el epitelio, el ribete de cepillo, no recomiendan tomar cosas muy alergénicas tipo la lactosa porque puede sensibilizarte porque pase más sencillamente. Esto está descrito, esto es real. Luego,
La segunda teoría, que ya no es que el ribete de cepillo, que esas vellosidades estén barridas, sino que abajo, lo que llaman las gap junctions, las uniones gap, que Sí. deberían estar cerradas las células, un proceso inflamatorio, no es así, pero vamos a simplificarlo de forma de, venga, las células deberían ser cuadradas, pero si se inflaman se ponen redondas y por ahí se hace un hueco. Aunque no sea así, lo vamos a imaginar así, de dos cubos pegados a dos esferas con un agujero en medio. Proponen que eso puede ocurrir por una alteración de la microbiota, por una inflamación subclínica crónica ligera, pues como una colitis linfocítica, una mastocitosis, una colitis eosinofílica, ciertas infecciones parasitarias. El problema es que es difícil de detectar. Hay test que se pueden hacer, pero si tú alguien tiene síntomas de permeabilidad intestinal, le haces el test y la tiene, y no tiene una enfermedad grave que la justifique, Perdona, Mario, en cuanto al test, o sea, ¿la zonulina qué grado de sensibilidad tiene como test? pues no lo sé, sé que está validado, pero no sé si la tiene. Los mejores test son los que te dan un... hay diferentes test, pero son los que te dan un soluto que solo se elimina por riñón en caso de absorberse y en un intestino sano no debiera Ah, absorberse. Entonces te van claro. mirando las orinas de 24 horas y en función de la concentración, eso dice cuánto has absorbido que una persona sana no debería Claro, haber absorbido. Esos son los mejores, ¿vale? Que hay varios. Se hacen sobre todo en neonatos y en infantes, ¿vale? Eso hay que mirar los de los niños. Los de, como te digo, las enfermedades. Estos nacieron para esas enfermedades muy graves. Vale, el problema, te lo diagnostican, de acuerdo, te lo compro. Primero, ¿cuál es la causa? ¿Qué te doy? ¿Por qué tienes hiperpermeabilidad intestinal? ¿Es tu flora? ¿Es una enfermedad que no te logro encontrar? ¿Son tus hábitos? ¿Es tu genética? ¿Tienes tú que ser así? Así que, ¿cómo lo arreglo? Y siguiente, ¿cuánto impacto tiene en tu vida? ¿Cuánto de lo que te ocurre le echamos la culpa a esto? Pues una vez más, una zona tan gris que todo vale. No puedo decir ni que sí ni que claro. no, ni que todo lo contrario. Claro, claro, claro. ¿Qué parte tú crees? Mira, yo la primera vez que estudié un poco el vínculo supuesto y teórico con enfermedades autoinmunes, no sé si te suena el libro La tercera medicina del doctor Jean Signalet. Él era Lo he leído, pero catedrático, creo que. ¿Eh? no lo he leído, pero vamos, lo he ojeado y lo conozco. Vale, él era catedrático de la Universidad de Montpellier, se dedicaba mucho a la enfermedad autoinmune y, bueno, pues un poco sus preceptos se basaban en que esa entrada de antígenos en aquellas personas que tenían esa hiperpermeabilidad podían generar, ojo, no única y exclusivamente en un caldo de cultivo, en una persona ya con cierta predisposición a liberar más citoquinas, obesidad, etcétera, a que el sistema inmunológico ante la entrada de esos antígenos generarán una hiperproducción de anticuerpos que parcialmente se pueden equivocar y de hecho incluso algunos antígenos se ha observado que son similares a algunos receptores periféricos de algunas glándulas, etcétera, y desde ahí al menos la teoría, ¿vale? Como tú bien has dicho, creo que falta mucho y no podemos ser tan robustos a la hora de decir esto es así, esto es así, pero por ahí más o menos van los tiros. No sé tú como gastroenterólogo, ¿qué opinas del vínculo con las enfermedades autoinmunes? Eso es real hasta el punto de que yo la hiperpermeabilidad intestinal la conocí por su vinculación en la búsqueda de por qué ocurren las enfermedades inflamatorias intestinales. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades autoinmunes, pero ¿qué las desencadena? Es decir, se ha visto que no es solo factor genético y no se sabe qué factor ambiental. Y se cree que eso, esa activación constante de los linfocitos, la liberación de interleuquina 10, interleuquina 12, etcétera, provoca al final una hiperactivación que acaba provocando que cuando entre uno de esos antígenos que se parece a uno de los tuyos, empiece el ataque. Por ejemplo, muchas veces una infección por Campylobacter jejuni que imita, es la típica de la carne cruda, la carne mal cocinada, las hamburguesas, es muy común, imita una enfermedad inflamatoria intestinal, pero es que a veces, después de erradicar el bicho, ese paciente debuta con su primer brote de colitis ulcerosa. Después del bicho. ¿Qué ha pasado? Hostia. Un componente de ese Campylobacter se parece a tus células tal vez. Tenías esa predisposición y tú tienes las células de esa forma. Es correcto, es decir, yo conocí, o sea, fíjate hasta qué punto es serio, es correcto, se está estudiando que yo conocí la hiperpermeabilidad intestinal en la búsqueda de por qué ocurre el Crohn en la colitis, que no lo sabemos al día de hoy. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo arreglarlo, pero no sabemos por qué empieza.
Porque no sabemos por qué dos hermanos gemelos, no sabemos por qué dos hermanos gemelos uno lo tiene y otro no. O no sé cómo en una serie de casos que teníamos de un fármaco de Ustekinumab, tenemos dos gemelos que uno tiene Crohn y otro colitis. Hablando de todo el espectro de posibles causas, ¿vale? De exposición a antígenos, ¿vale? Pues bueno, mucho se habla para personas no celíacas de la hipersensibilidad al gluten. También podríamos hablar de la caseína, que parece que genera más hipersensibilidad, etcétera. Pero tú como gastroenterólogo, cuando seguro que verás mucha gente friki, reduccionista y sesgada que, o sea, sin tener un diagnóstico de celiaquía, reduce absolutamente todo el consumo del gluten y demás. ¿Tú qué me puedes decir de todo el espectro de diferentes proteínas que pueden generar hipersensibilidad? Gluten, proteínas lácteas, soja, frutos secos, FODMAP, ¿vale? ¿Qué me puedes decir de todo esto? Yo ahí admito que soy un poco intolerante, yo ahí soy muy taxativo. Para mí una intolerancia al gluten es una celiaquía, es decir, quiero anticuerpos antitransglutaminasa positivos, quiero antiendomisio positivos, quiero hacerte una biopsia abdominal y ver que tienes una clasificación de Mars, es decir, una atrofia o una infiltración de linfocitos. Si no veo eso, para mí no hay un problema de intolerancia al gluten ni nada de eso, pero la gente dice, ya, pero deja de tomar gluten y he mejorado. Ya. Pero es que curiosamente los alimentos que llevan gluten suelen ser los más procesados y los más guarros. Es que has dejado de comer pan Bimbo blanco, es que has dejado de comer napolitanas de chocolate, es que has dejado de comer bollos. Coño, ya, claro. Es como las FODMAP. Oye, con una dieta FODMAP mejoras. Ya, ¿qué puedes comer? Si es que Claro. eres un monje de clausura, tío, ¿cómo no vas a mejorar? Entonces yo ahí soy un poco estricto porque el gluten en nuestra cultura es casi la base de la alimentación. Nosotros somos la cultura del pan. Entonces es muy difícil quitar el gluten y desde luego muy caro también. Entonces yo desde luego le doy la chance a todo el mundo. Les hago analítica y si siguen con síntomas les hago una gastro, yo que soy de no mandar casi pruebas y les hago una biopsia. Pero como todo salga negativo, le digo que no quite el gluten. Que quita otras cosas si quiere, pero que el gluten no lo quite. Porque es que está en muchas partes, es muy difícil quitarlo, te vas a gastar mucha pasta y es que la persona no es solo eso, la persona también es su economía, la persona también es su vida social, su cerveza, ir a un restaurante y no ser el coñazo. Y también creo que desvirtúa un poco y estigmatiza más a los verdaderos celíacos que no pueden ni oler el gluten. Totalmente, Es como, totalmente. yo soy celíaco, ya, yo también soy intolerante al gluten. No, no, no es lo mismo. Este si sigue tomando gluten va a hacer un linfoma y se va a morir. Tú te puedes hinchar. Entonces, joder, siendo tan seria como es la celiaquía, no, yo soy un poco con eso, un poco taxativo. No, no creo mucho en ella. Estoy, por supuesto, abierto a cambiar de opinión si veo algo que me lo explique, lo entiendo y le aplico una fisiología, pero de momento no lo he encontrado. Y hablando de la leche, evidentemente sabemos el problema que hay, especialmente a partir de determinada edad con la lactosa, eso es indiscutible, y la pérdida de lactasa, pero la proteína láctea, ¿vale? Tanto el lactosuero como la caseína, y tú además que habrás sido un gran consumidor como deportista y tendrás muchos amigos, ¿qué me puedes decir? Sí, porque al final yo creo que también depende del grado de pureza, ¿vale? Porque también, pues por eso tanta gente dice, esta me sienta bien, esta me sienta mal, pues porque una es más pura y lleva más grado de hidrólisis, sin Eso es. más, ¿vale? Pero por tu experiencia, ¿qué me puedes decir de la proteína como tal? La proteína láctea en crudo, la proteína láctea desde la naturaleza es bastante indigesta, la pura, la que no viene hidrolizada, la que no ha sido sintetizada. Y tiene toda la lógica del mundo. Estamos cuando tenemos que lactar en la infancia. Un adulto evolutivamente no tendría que estar lactando. Vale, de acuerdo. Ya cuando entramos en cosas hidrolizadas o sintetizadas, ahí está el grado de cómo de bien hecha está y enriquecida. Por ejemplo, una proteína de aislado ya se parece a la proteína de leche, lo que yo te diga, eso ya son péptidos casi. Claro. Pero, por ejemplo, puede pasar la segunda cosa, que es tan pura que te metas mucha, pases el umbral de absorción, llega a tu intestino y digan las bacterias, para mí, y diarrea. Entonces, ¿qué opino? ¿Es la mejor proteína? No es que sea la mejor, es que es tan abundante y tan barata porque es un subproducto de la empresa láctea que es tan disponible y tan barata que está muy democratizada. Es lo suficientemente buena para, con lo barata que es, no tener que estar pensando en otra. Pero las hay mejores, sí. La caseína en concreto, por ejemplo, con el gel que hace es muy indigesta. Lo es. De hecho, para mí es su gracia, que te empacha como lo más grande. Pero Claro.
Mira, hablando de alimentos, mira, quiero que me digas tu opinión. Mira, no me acuerdo, hace unos meses leí un estudio, no sé hasta qué punto, no profundicé, ¿vale? Entonces no sé hasta qué punto era relevante o no, ¿vale? Pero de cómo patologías inflamatorias gastrointestinales, tipo colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, con el paso del tiempo, bueno, la prevalencia de estas enfermedades en personas veganas era mucho mejor, o sea, bueno, mucho menor, ¿vale? Que en personas carnívoras. Luego también explicaban que en muchas ocasiones no se logra la mejoría porque se requiere una transición cuando alguien que ha sido carnívoro y tiene un tipo de flora intestinal más anaerobia, etcétera, y la transición para llegar a tolerar las leguminosas, los pseudocereales, la proteína vegana, entonces esto genera diarreas, etcétera, pero que la conclusión era que existía menor prevalencia, ¿vale?, en veganos de este tipo de patologías. Yo, sinceramente, no me pronuncio y me gustaría tú que me dieras tu opinión. Vale, la primera opinión, la mejor dieta es la omnívora y variada, al punto de que, como dije en un vídeo, si no sabes mucho, muchísimo y eres vegano, vas a acabar con las carencias del copetín y vas a acabar en mi consulta jodido. ¿Se puede hacer? Se puede, pero perdón, tienes que ser casi un alquimista para ser vegano y tener unas buenas fuentes de proteína y saber que a esto le falta L-metionina, a esto le falta lisina, a esto le falta tal, y tienes que convertirte en un erudito. ¿Se puede? Se puede, pero va a costar. Y ojalá pudiera porque soy súper animalista, pero soy un carnívoro de cojones. ¿Qué le voy a hacer? Se ha demostrado que las carnes rojas tienen muchas nitrosaminas, cuanto más curadas y más procesadas, más, que provocan una inflamación local cuando se abusa de ellas y el crecimiento de mmm, bacterias reductoras y consumidoras de productos azufrados, como los clostridios y estas bacterias, y se ha demostrado que un abuso de carne roja empeora la salud gastrointestinal bastante. Es real. Por eso hay que respetar la pirámide de los alimentos o observarte a ti mismo. Pero que cualquiera haga la prueba. 5 días seguidos comiendo carne roja vas a estar un poquito, te vas a encontrar rarete. Uh-huh. Ostras, fíjate, mira, te voy a decir, mira, yo siempre lo digo, el mundo del culturismo y el mundo de la competición deportiva, no solo el culturismo, a mí me ha enseñado como médico y bueno, yo creo que tú como deportista, fíjate lo que te pasó con tu colega, cómo llegasteis a esos diagnósticos, ¿vale? Y el ver los extremos del deporte, que es extremos que no se estudian en la carrera porque supuestamente generaría... son los percentiles más extremos, no son los que No, estudiamos, pero es que luego en el es lo más deporte... frecuente, no las excepciones. Claro, claro, claro. Pues me he acordado ahora de una cosa, ¿vale? O sea, de una técnica que, pues bueno, en mis primeros años asesorando a culturistas y en una charla que tenía con unos preparadores físicos, pues me comentaban, joder, es que, fíjate, cuando llega la semana de la competición, es muy importante que la piel salga cristalina el día de la competición, que salga muy fina, la piel pegadita, sin granitos, sin impurezas, porque los jueces miran eso. Entonces, 3 días previos a ya a salir, lo que necesitamos es el llenado de glucógeno, necesitamos que la piel esté pegada y me decían varios, ¿no os habéis dado cuenta que si durante los últimos 3 días prácticamente no metemos proteína, la piel es más cristalina? Fíjate, me ha venido, o sea, el tema de la hiperpermeabilidad, el tema de la entrada de antígenos y la posible inflamación sistémica que se pueda generar, partimos ya de la base de un tío que está reventado en esos días, porque llega reventado por todos lados, ¿vale? Al no meter antígenos proteicos, ¿vale? Pues al final la piel es un órgano por donde salen impurezas, ¿vale? Por donde sale amoníaco, ¿vale? Y era una conclusión a la que llegaban muchos y ahí fue donde até un poco cabos. Digo, joder, están hablando de Janssen y Alet sin saberlo un poco, ¿vale? Pues mira, puede ser esa la teoría. 2, puede ser que la carne, aunque no le eches sal, tiene un alto contenido de sal y de otros compuestos que van a hacer que retengas líquido. Vamos, puede ser, pero también te digo una cosa, como consejo que se me viene ahora, y este sí que lo puedo dar alegremente porque no te va a hacer nada malo. ¿Quieres que salga la piel fina, pegada, sin granitos, sin impurezas? Cómprate una buena crema emoliente queratolítica que te rompe la parte de arriba de queratina de la piel. También. Imprégnate bien de ella con salicilatos o lo que sea 3 días y ya verás tranquilo que si la capa córnea tiene 5 dedos, te vas a quitar estos 2. No sé. O sea, con el ácido salicílico, el peeling de toda la vida, ¿no? C, ácido salicílico, vitamina C y una buena emoliente.
y vas a salir, vamos, como el culito de un bebé, vas a brillar con los focos que van a hacer así, los jueces. Bueno, pues mira, ese truco no lo he escuchado nunca en culturistas ni en preparadores. Ya verás cómo se pone de moda. Es totalmente lógico. Claro, claro. Mira, vamos a acabar con un tema que me gustaría vincularlo. Además, un poco, fíjate, al final, pues bueno, la fisiología es fisiología, ¿vale? Entonces, antes has hablado de que quizá uno de los fármacos que más pueden afectar al territorio gastrointestinal, ¿vale? Son los corticoides, ¿vale? Al final, los corticoides son catabólicos, ¿vale? Generan catabolismo de las estructuras proteicas. ¿Vale? Entonces, haciendo un símil, ¿vale? Tú mira, fíjate la barbaridad que hiciste, 320 miligramos, creo que me has dicho, de prednisona, cuando, pues por eso, o sea, una normalidad puede ser 5 diarios, 40 en un pico, pero 320, pues imagínate ahí la proteólisis que hiciste, ¿vale? Pero, haciendo un símil con las personas que viven en una eterna simpaticotonía, cortisol elevado por encima de umbrales, ¿vale? Y como en muchas ocasiones yo creo que además mucha gente o muchos divulgadores aprovechan, las emociones impactan en el intestino y a partir de ahí se genera un aura, ¿vale? De gurú espiritual, etcétera, y no hay que hablar tanto de ancestros, de lo que ha ocurrido en tu padre, en tu madre, del conflicto psicoemocional de no sé qué, que sí, que todo hay que tenerlo en cuenta, pero hay una fisiología muy clara. Tú ves en la analítica el cortisol 2 veces más alto tras meses, una analítica 24 horas de cortisol. ¿Qué importa? Bueno, sí, hombre, si te lo metes exógenamente, mucho más aún. Bueno, no, pero ese cortisol, si lo está generando la cápsula suprarrenal, solo hay que ver qué ocurre en un cáncer, en una enfermedad inflamatoria, te catabolizas en todo el cuerpo y esto a nivel intestinal también ocurre. Y esto sí que puede ser también una de las causas de la hiperpermeabilidad. Ese estrés crónico que no son las emociones, es que es fisiología pura y dura, es el catabolismo, la proteólisis del cortisol endógeno. Eso es incontestable. Si tú tienes una enfermedad proinflamatoria real, lo he dicho antes, como un lupus eritematoso, un síndrome de Cushing, un síndrome de Addison, una colitis ulcerosa, una artritis reumatoide jodida, una psoriasis palmoplantar jodida, que yo decía cuando disponían el ustekinumab, por ejemplo, que lo compartimos reumatólogos, digestivos y dermatólogos, y decía, para una enfermedad dermatológica dan un biológico, ¿qué animales? Un biológico vale 18.000 euros la inyección, lo paga la Seguridad Social, pero vale eso. Hasta que un día me dio una consulta, una psoriasis palmoplantar, que abrió las manos y chorreaba sangre y dije, vale, horrible. Y la analítica era horrible, porque una psoriasis puede ser muy severa. Entonces, esas personas, por supuesto, que pueden tener inflamado el intestino, que les va a provocar una real, objetiva y cierta permeabilidad intestinal. Pero es que esas personas están jodidas enteras. Quiero decir, esas personas tienen muchos problemas en muchos órganos y el intestino es uno más de ellos. Y a algunos les afecta más esto, otros tienen una sacroileitis terrible, otros hacen un eritema nodoso así, o un pioderma gangrenoso en la piel que es horrible, otros se quedan ciegos, otros se quedarán insuficientes renales. Es que estas enfermedades son drogaduras, son serias. Entonces, claro que lo pueden provocar, por supuesto. Una hiperactivación simpática constante con un cortisol elevado constante, pues va a hacer el cuerpo cusinoide típico, extremidades flacas, jiba de búfala, obesidad troncular, estrellas violáceas, labilidad emocional, sí, sí, hiperglucemia, diabetes, sensibilidad a la insulina, sí. Pero de ahí a decir, baja tu estrés para bajar tu inflamación, es que el estrés emocional y el estrés físico no siempre van relacionados. Ahora, si para tu estrés emocional vas todo el día a tope, pues sí, van juntos. Pero si tu estrés emocional te hace estar en apatía, te aseguro que no tienes mucha inflamación sistémica. Ahí está. Y mira, ya finalizando con esto, mira, estamos hablando de ese hipercatabolismo y en muchas ocasiones, por desgracia, todo lo que implica una inflamación sistémica con el cortisol, que es que te genera sarcopenia, literalmente, ya sea por un cáncer, por todas estas enfermedades de las que has hablado, o una simpaticotonía. Por tu experiencia dentro de un hospital o cuando tienes un paciente realmente donde ves que por cualquier tipo de proceso, ya sea sistémico o porque a nivel intestinal no existe una buena eficiencia en cuanto a absorción, ¿cómo soléis trabajar? Yo creo que ya desterrando el mito de que la proteína te va a hacer daño renal y hepático, ¿vale? Yo creo que en esos momentos ya hay un consenso de subir la proteína, al igual que en alguien que hace una hipertrofia, elevar la cantidad de proteína, ¿no? Sí, el ejemplo que has puesto perfecto, la sarcopenia, para empezar, es la principal causa de mortalidad cuando un paciente ya está enfermo.
y nosotros tenemos un tipo de paciente muy sarcopénico, es decir, sarcopenia, muy delgado, con muy poca masa magra muscular, que son los cirróticos. Porque los cirróticos, al estar bebiendo mucho alcohol, se llenan de calorías vacías, no tienen hambre y no comen proteína de calidad. Entonces están con la tripa llena de líquido así, las extremidades así, una creatinina de 0,4 porque depende de la masa muscular y no tienen masa muscular. Y esos se ha estipulado, según la Asociación Española de Patología y la americana y muchas, que tienen que tomar de 1,4 a 1,8 gramos kilo de proteína a día. Era una persona que en teoría antes se decía que no le sobrecargabas de proteínas porque dañaba el hígado. Os estamos diciendo que alguien con el hígado hecho fosfatina le estamos dando más proteína de lo habitual. Y a veces nos la jugamos y si hay una sarcopenia severa, llega hasta ese punto que utilizamos un anabolizante, el megestrol, el borea. El megestrol es un anabolizante que se utiliza en medicina para aumentar el apetito y la fijación de nitrógeno. Se puede utilizar también el primobolan. Está Sí, indicado en la sí. Es sarcopenia. que hay muchos estudios y en cáncer sarcopenia de la metenolona, Esto o sea, es para así. la fijación nitrogenada. Esa es su indicación. El problema es que tienes que asumir los posibles efectos secundarios. El primobolan menos porque es poco conocido y no lo utiliza casi nadie, pero el borea, que sí que lo utilizamos, sabes que te estás jugando el TEP o el ictus porque es muy procoagulante, como muchos anabolizantes. Claro. Una vez más, susto o muerte. Pues mira, con pajarillo como estás que no puede ni caminar, esto no es vida. Se lo preguntas, se lo ofreces. Abre mucho el apetito, es muy agradable de ver por las familias que se pone a comer, que se toman los suplementos, porque se les dan batidos, Nutaban, se les dan hiperproteicos, hipercalóricos, y yo personalmente me la juego mucho, o sea, yo me gusta mucho dar el Borea, el Pegestrol, porque también, una vez más, el paciente no es solo su salud física, también su salud mental y la de la familia que lo está cuidando. Y un paciente con una cirrosis terminal es la familia la que también se lleva el drama. Y ver comer a su madre y coger peso, pues aunque la largue solo 1 o 2 meses, es muy satisfactorio. Joder, fíjate, qué importante lo que has dicho, o sea, favorecer el balance nitrogenado positivo, el anabolismo. Fíjate que el prospecto de testosterona pone que una de las indicaciones es cáncer metastásico, porque hay estudios en estadio 4 de cáncer de mama, la Ah, retención nitrogenada y el evitar la caquexia final de mujeres con estadio 4, fíjate, o sea, hablamos de una hormona que hipotéticamente incluso podría aromatizar y elevar los estrógenos en un sí, cáncer hormonosensible, ¿vale? Y la mortalidad en los estudios es mucho menor cuando les aplicas Testex a mujeres, pero el abandono por hirsutismo y androgenización es absoluto, aun muriéndote. O sea, ya, fíjate, ¿no? Qué paradoja. Si... pero si tú ya le estás diciendo, si ya es un estadio 4 que por definición es terminal, es decir, le quedan menos de 6 meses, ya te da igual echar gasolina al fuego, porque se va a morir por Claro, consunción. Pero eso ya son cosas off the grid, ya son temas que incluso a veces hay que llevar el comité ético del hospital. Son ya cosas de eso es. opciones personales en las que tú tienes una lógica médica detrás y lo veo legítimo. Quiero decir, si yo te doy, voy a ponerte un ejemplo más radical y seguro que no se usa porque no, pero digo, para ponerme en el peor ejemplo, un cáncer de próstata metastásico jodido. Como yo te dé testosterona, te estoy echando una gasolina al fuego, el cáncer va a hacer así. Pero es que si pesas 27 kilos y no te puedes levantar de la silla, Es que a lo mejor que vivas bien. a lo mejor esos 15 días o 28 los quieres pasar bien. Pues hombre, pasaría por el comité de éticos del hospital, explicaría por qué lo quiero hacer, que el paciente quiere hacerlo y se haría. Pero eso son cosas fuera de guía. Pero la lógica está ahí. Tiene una lógica detrás, claro que la tiene. Y así de importante, es decir, la pérdida de masa magra es la principal causa de mortalidad en todo y sobre todo en UCIs. Y esto es lo que hay que explicarle a un familiar del señor de 82 años que se está asfixiando por edema agudo de pulmón a las 5 de la mañana y le dices, no es candidato a UCI. ¿Pero por qué? Si con un respirador se salva, digo, sí, pero no se lo vas a quitar. Porque al quinto día con el respirador se va a ver atrofiado tanto el músculo que ya no puede respirar por sí mismo. Y va a morir solo, porque podéis entrar a la UCI solo media hora al día, en una habitación totalmente confuso sin sus familiares. Se lo explicas y la mayoría lo entienden. No es que no le den una UCI porque es un viejo, no le dan una UCI porque va a morir igual, en peores condiciones y de una forma inhumana. Fíjate. Bueno, pues Mario, 1 hora y 34. Gracias a todos los que habéis aguantado. Como siempre lo voy a colgar en el muro. Iré haciendo microvídeos próximamente. A ver, recuérdanos exactamente para que te busquen en tus redes. Bueno, en Instagram es, ¿cómo te tienen que buscar? Es que como no me sale aquí. Doc.cucumber, pero creo que si ponen cucumber debo aparecer igualmente.
Y Sí, en pocos Twitter sabrán. creo que es Doctor Cucumber, todo, o sea, Doctor Cucumber, creo. Pero si no, en mi Instagram está el enlace. Eso es. Bueno, de todas formas lo voy a dejar colgado y ya os vuelvo a repetir que iré haciendo microcortes. Bueno, seguro que habéis disfrutado tanto como Mario y yo, que a lo mejor nos hemos ido un poco por las ramas, bueno, porque al final cuando pues, alguien habla desde la pasión, desde la entrega y la cercanía, bueno, creo que es además como mejor salen las charlas, así que gracias a todos por haber estado. Y Mario, todo un placer, todo la entrega de tu vasto conocimiento, ¿vale? Aprendiendo contigo muchísimo de todos estos temas. Espero que pronto podamos seguir haciendo más cosas y más encuentros profesionales, que es todo un placer contar con gente como tú. Cuando quieras, ya si quieres después, mira, tengo 2 ultras en julio. Después con este machacado te cuento la experiencia y cómo me ha ido. Vale, genial. Buenas noches a todos. Venga, Buenas Mario, hasta noches. luego.